Bienvenidos a esta lección denominada las líneas base de cronograma. En realidad es uno de los videos y de las temáticas que más me gusta, tanto esta como la del video siguiente, porque están cargadas de conceptos que pueden ser llevados a la práctica, aplicados en la práctica. Vamos a ver qué compone la línea base de cronograma, ¿sí? Es decir, cuando decimos línea base de cronograma, ¿a qué hacemos referencia? Pero además vamos a ver cómo el cronograma se obtiene o se desarrolla gradualmente durante las fases de planeación del proyecto y vamos a seguir los procesos que el PMI recomienda para tal fin. Además, vamos a hablar de un concepto interesante que se llama actividades mandantes y que puede optimizar tiempo, pero además nos puede ayudar a obtener mejores modelos, mejores programaciones, con la premisa quizá más importante cuando uno está desarrollando un cronograma, y es que ese cronograma refleje lo que va a pasar en la realidad, que cuando veamos ese cronograma plasmado en el papel, sintamos que eso puede ser llevado a la práctica allá en el sitio de trabajo. Vamos a ver. La pregunta que vamos a responder en esta lección, en esta sesión, es ¿a qué hace referencia el PMI cuando habla de la línea base de cronograma? Es decir, ya sabemos lo que es una línea base, un marco de referencia que representa nuestra planeación y que con base en ella mediremos el desempeño del proyecto, en este caso el desempeño del cronograma. Pero ahora pues nos preguntamos qué es específicamente, es decir, cuando vemos unas barras de GAN, ¿eso ya es la línea base de cronograma? Esa es una buena pregunta. Pues bueno, la línea base de cronograma según el PMI está compuesta por 3 entregables. El primero es lo que denominamos el diagrama de red, que es un diagrama como ese que ustedes están viendo ahí, un diagrama como este, que es un diagrama básicamente donde cada actividad está representada por una cajita, ¿sí? Cada actividad, es decir, esta es la actividad A, tiene unos atributos, más adelante vamos a hablar de esos atributos, y se muestran las relaciones entre las actividades, es decir, aquí nos muestra este diagrama de red que la actividad A es la primera, que luego, después de que termine A, puede arrancar B, y que luego puede arrancar C, ¿sí? Y así sucesivamente. El diagrama de red entonces es un entregable que a mi juicio es importante porque nos permite desarrollar los otros 2 entregables que veremos a continuación, porque nos permite entender algunas de las características y de los atributos esenciales de nuestra programación, pero la verdad sea dicha es que no es muy útil en la práctica, es decir, la mayoría de ustedes que ha gestionado cronogramas seguramente no ha desarrollado diagramas de red, ¿sí? Ya eso lo hace Project internamente, entonces ustedes no le ven mucha utilidad. Pero conceptualmente hablando es importante. Aquí en la sesión creo que siguiente vamos a desarrollar uno. El segundo componente de la línea base de cronograma es lo que denominamos el diagrama de barras o de GAN, ¿sí? Diagrama de barras o de GAN, que es un diagrama que básicamente nos muestra la EDT, como ya hemos visto, ¿sí? La estructuración de la EDT. Después de que hemos cargado la EDT, podemos cargar actividades, entonces nos muestra actividades como por ejemplo esta, ¿sí? Diseñar componente 1, eso ya es una actividad, y nos muestra la duración de esas actividades en el tiempo. Es decir, aquí hay una línea de tiempo en la que podemos ver gráficamente la duración de las actividades. Es una línea de tiempo a escala. Entonces, termina siendo una herramienta gráfica, visual, que nos permite entender las relaciones lógicas, que nos permite ver los tiempos y que al final nos permite ver el trabajo planeado con corte a una fecha de tiempo. Ustedes ven aquí una línea, supongamos que esa línea es hoy. Sabemos que entonces todo el trabajo que está a la izquierda de esa línea es trabajo que se planeó ejecutar, ¿sí? Y que ya por ende debió haberse ejecutado con corte a día de hoy.
el trabajo que está, o las barras, el tramo de barra que está a la derecha de la línea de corte es el trabajo programado para el futuro, el trabajo que viene. Entonces nos permite ver qué trabajo está más cerca, en qué deberíamos estar trabajando en este momento, qué trabajo está un poco más lejos, ¿sí? Es muy útil de forma gráfica, diferente al diagrama de red. El diagrama de red, por ejemplo, en el diagrama de red, las actividades no están a escala, todas tienen el mismo tamaño, todas son el mismo rectángulo. Aquí no, aquí ya hay una representación gráfica de las duraciones y de las relaciones. Ese es el segundo componente. Llevamos dos, diagrama de red, diagrama de barras o de Gantt. Vamos entonces con el tercero, que es el cronograma de hitos. Cronograma de hitos. El cronograma de hitos es una herramienta un poco diferente. Y dice el PMI que el cronograma de hitos es la representación gráfica conceptual del cronograma. Es decir, es una herramienta que muestra mucho menos detalles, mucho más conceptual, mucho más ejecutiva, menos detallada, ya lo dije, pero nos permite de esa manera entender de forma simple la generalidad del cronograma del proyecto. Sí, por ejemplo, en este ejemplo que se muestra acá, sabemos que el producto Z se tiene que arrancar es en el periodo 1 y tiene que terminar en el periodo 5 y que ese producto Z tiene diferentes componentes, ¿sí? Y que el componente 1 debería estar terminado hacia el final del periodo 3, mientras que el componente 2 debería estar terminado hacia el final, perdón, hacia el inicio del periodo 3. Entonces, no nos da mucho detalle, no nos muestra esa secuencia actividad por actividad, ¿sí? Sino que nos muestra ya la generalidad con la ventaja que eso produce, y es que es una herramienta que para personas que no estén interesadas en el detalle del proyecto puede ser muy útil, ¿sí? Pensemos en los involucrados de alto nivel de nuestra compañía. A veces a ellos no les interesa conocer el detalle de las actividades, no les interesa el cuándo arranca el proyecto, cuándo se pone en operación o algunos aspectos intermedios del proyecto, pero con eso es suficiente para ellos, ¿sí? Tener esas fechas en mente ya es suficiente. Entonces, es una herramienta que veremos en detalle, pero que su potencial radica precisamente en que es ejecutiva, es fácil de entender y demás. Después enfatizaremos o haremos un zoom sobre ella, ¿eh? ¿Cómo es la evolución del desarrollo del cronograma en el tiempo? Este es un aspecto muy rápido, pero lo único que quiero señalar, recordar, es que uno empieza a trabajar en el proyecto y cuando uno habla de línea base y de línea base de cronograma, es el cronograma oficial aprobado al final de la etapa de planeación. Pero desde luego que el desarrollo del cronograma es un trabajo que se hace progresivamente, es decir, uno por acá seguramente ya empieza a tener cosas o algunos entregables del cronograma. Por ejemplo, uno puede empezar a desarrollar diagramas de hitos, ¿sí? Por ejemplo, acá usted ya puede empezar a tener un plan maestro de trabajo o incluso un plan detallado de trabajo susceptible de ser cambiado en tanto el proyecto va adquiriendo nivel de detalle. ¿En qué radica la diferencia en cada etapa? Pues que las herramientas utilizadas en las etapas iniciales típicamente son de menor detalle, ¿sí? De menor precisión que las herramientas que uno usa por acá. Por ejemplo, las herramientas para estimar duraciones, ¿sí? Por ejemplo. El detalle de las actividades también. Algunas actividades no están tan claras en la fase 1, fase 2 y después en la fase 3 llegan a estar muy claras. Pero hay que tener en cuenta que es un trabajo gradual, ¿sí? Lo que se hace en términos de cronograma, que dependerá desde luego también de cómo vaya evolucionando el alcance. En esta diapositiva quiero mostrar que esta es la matriz de procesos del PMBOK sexta edición. PMBOK sexta edición. En el PMBOK sexta edición entonces se habla de PMBOK sexta edición, sexta, se habla de 4 procesos fundamentales para desarrollar un cronograma, ¿sí? Miren que por acá en alcance está crear la EDT, eso ya lo vimos.
De la EDT, entonces luego vamos a definir actividades, luego vamos a secuenciar actividades, luego vamos a estimar duración de las actividades y luego a desarrollar el cronograma. Es decir, el PMI ya nos muestra esa secuencia, ¿sí? El PMBOK sexta edición es muy claro en mostrarnos cómo llegar a un cronograma y es un poco lo que vamos a ver de aquí en adelante. En la siguiente diapositiva entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de esos procesos. Muy rápidamente, esto daría para muchas sesiones, pero aquí este es un curso en el que tengo un norte claro. Entonces no voy a divagar tanto en eso. Definir las actividades es que después de que tenemos una EDT, empezamos a desglosar los paquetes de trabajo de menor nivel. Por ejemplo, aquí tengo un paquete de trabajo denominado cimentación, ¿sí? En esta EDT, que ustedes ya saben cómo hacerla. Y entonces tengo que empezar a desglosarla hasta llegar al nivel de actividades. Es decir, tengo que hallar estas actividades que componen este paquete de trabajo denominado cimentación. Eso es definir las actividades. ¿Sí? Empezar a pensar, bueno, ¿qué actividades tengo que desarrollar para tener o completar la cimentación, el paquete de trabajo cimentación? Luego, entonces, en este segundo proceso, el primero es definir las actividades, el segundo es secuenciar las actividades. Secuenciar las actividades es que voy a pensar en una columna adicional, que se puede llamar precedentes, predecesoras, relaciones. La pongo como precedentes porque en Project aparece como precedentes. Pero que básicamente lo que voy a empezar lo que voy a pensar son dos cosas. O sea, una es qué tipo de relaciones hay entre las actividades. Es decir, el PMI nos habla de que hay relaciones fin-comienzo. Fin-comienzo significa que la actividad subsecuente solo puede arrancar después de que la actividad precedente haya terminado, como en este caso. Piensen ustedes en actividades que tengan ese tipo de relaciones. El PMI nos dice, oiga, hay otras relaciones como comienzo-comienzo, y es que una actividad puede arrancar al tiempo con otra. Entonces a esa actividad que debe arrancar al tiempo con otra le pongo una condición comienzo-comienzo, la amarro en una relación comienzo-comienzo con la otra. ¿Sí? Eso hace que me obligue, digamos, esta restricción me obligue a arrancar esa actividad al tiempo con la otra. Piensen en tipos de actividades. Y bueno, hay otro tipo de relaciones como la fin-fin, como la comienzo-fin, pero en esas no voy a profundizar porque no son tan utilizadas. De hecho, yo siempre sugiero, y lo verán cuando hagamos el cronograma en Project, que se utilicen solo relaciones fin-comienzo. Es decir, una relación comienzo-comienzo, a mi juicio, también puede ser modelada como una relación fin-comienzo si uno lo sabe hacer. Entonces, esa es mi recomendación. Primera cosa que he dicho, entonces, para secuenciar actividades se requiere pensar en el tipo de relaciones. La segunda es pensar en adelantos y atrasos. Adelantos y atrasos es que yo dejo huecos entre las actividades, gaps, brechas, ¿sí? A veces eso se requiere en la construcción. Por ejemplo, uno hizo una actividad que implicaba un vaciado de concreto y después necesita hacer algo sobre el concreto, ¿sí? Pues uno tiene que dejar un tiempo de fraguado, unos días de fraguado. Entonces lo que pone es un atraso, ¿sí? Un espacio de tiempo. O lo contrario, necesita que las actividades se traslapen, ¿sí? Porque de pronto uno empieza la excavación manual, pero detrás, ¿sí? Con alguna atraso debe ir la actividad subsecuente. Por ejemplo, los solados o el concreto pobre. Entonces miren que uno lo que pone es un traslapo entre las actividades a través de un adelanto, que en la práctica lo que termina representando es que esta actividad, si es la excavación manual, arrancó y a los días, ¿sí? Un poquito después arrancó la actividad subsecuente. Eso es lo que termina significando, pero se hizo utilizando un adelanto. Aquí un ejemplo, ¿sí? De cómo se maneja en Project. En Project, pues primero tendremos que tener nuestras actividades definidas, primer proceso del PMI. Luego tendremos que hacer las secuencias, ¿sí? Las secuencias a través de esta columna predecesoras, que muchas veces se configura de esta manera, miren, ¿sí?
Aquí lo que me está diciendo es que la actividad 3, esta es la 3, tiene una relación fin comienzo con 2, es decir, solo puede arrancar después de que termine 2, ¿sí? Esta es la actividad 3 en las barras de GAN. Solo me podía arrancar después de que esta terminara, pero yo le puse un atraso de más 3 días. Ese más 3 días significa el atraso que se ve representado aquí en estos 3 días, ¿sí? Así se maneja en Project. Todavía no hemos hablado de las duraciones. Entonces, eso ya presumirán ustedes que es un proceso subsecuente. Aquí lo que quiero señalar es que con esos dos procesos que he mencionado, definir las actividades y secuenciar las actividades, se puede construir lo que se llama un diagrama de red. Miren que un diagrama de red al final es actividades, ¿sí? Con relaciones representadas por fechas, perdón, por flechas, ¿sí? Entonces, un diagrama de red se puede representar a partir de actividades y secuencias de las actividades, pero el problema es que no se puede correr un diagrama de red, o sea, no se puede resolver un diagrama de red, ¿sí? Ya más adelante verán a qué me refiero cuando digo resolver un diagrama de red, pero no se puede resolver hasta que uno estime las duraciones, como vieron aquí, estime las duraciones. Y esas duraciones se estiman de muchas maneras. Y aquí viene el quick un poco del asunto en el tema de establecimiento de las líneas base de cronograma, las duraciones. Yo les decía cuando expliqué por allá la evolución de la línea base de cronograma en el tiempo, les decía que las técnicas van cambiando, las técnicas de estimación de las duraciones van cambiando en función del tiempo. Es decir, en las etapas tempranas del proyecto es posible que uno utilice estimación análoga, que estimación análoga es mirar cuánto duró una actividad similar en otro proyecto y tomarla como referencia, ¿sí? Tomarla como referencia no es tomar el mismo valor, es tomar el valor como referencia y hacerle análisis y acortarla o hacerla más larga en función de las características específicas, pero finalmente basada en una referencia, por eso se llama análoga. O uno puede hacer estimación por juicio de expertos, que es llamar a personas que tienen mucha experiencia y preguntarles, oiga, ¿cuánto podrá durar esta actividad con estas características y demás? Y ellos le dan una duración. Esas técnicas son técnicas imprecisas, ¿sí? Desde luego, pero sirven en las fases tempranas. En una fase avanzada, y más si nos estamos refiriendo ya a la línea base de cronograma, o sea, línea base de cronograma es el cronograma formal que uno tiene al final de la fase de planeación, es decir, que se supone que el proyecto ya está planeado, entonces a esas alturas donde el proyecto ya está muy definido y demás, pues lo que uno espera es tener una estimación un poco más precisa. Y quizá la más conocida es la técnica de estimación basada en rendimientos, que desafortunadamente el PMBOK sexta edición no la trae. Por allá las ediciones anteriores la traía, pero el sexta edición no. No la trae porque es muy propia de la construcción, ¿sí? Y como el PMI emite buenas prácticas para diferentes industrias, pues esa es la explicación que le doy yo. Esta estimación basada en rendimientos, pues se ocupa o trata de dar respuesta a esa pregunta, la duración, en función de tres variables. ¿Cuáles variables? La cantidad, o sea, estoy hablando de una actividad en particular. Imagínense la excavación manual. Entonces, la pregunta es, ¿qué cantidad tenemos que excavar manualmente? ¿Sí? Eso probablemente en un proyecto ya muy definido, pues lo sabemos, porque esas cantidades salieron de nuestro modelo BIM o salieron de las memorias de cálculo o salieron de la topografía o de algún lado, pero tenemos ya esa cantidad y probablemente no vamos a cambiar esa cantidad porque ya el proyecto está muy avanzado, ¿sí? Eh, el rendimiento. El rendimiento también sale, según el PMI, pues del supuesto de que yo he desarrollado proyectos anteriores. Y como he desarrollado proyectos anteriores, tengo estadísticas, que es otra premisa del PMI, que yo he sido juicioso cuando gestiono mis proyectos. Entonces tengo estadísticas, tengo reportes, he medido el desempeño de esa actividad en el pasado, es decir, que yo debo tener un referente. En el peor de los casos, tendré que ir a consultar bibliografías o
poner a una cuadrilla a ejecutar actividad y tomarle el tiempo para sacar el rendimiento, pero obviamente eso no es tan factible en una etapa de planeación. Pero el supuesto es que tendemos el rendimiento, es decir, que al final el número de cuadrillas va a terminar siendo realmente la variable con la que vamos a jugar si queremos variar esa duración. Sí, es decir, de alguna manera la estimación de duración de las actividades llega a ser un proceso iterativo, ¿sí? Voy a borrar esto para poder enfatizar en lo que quiero enfatizar. Llega a ser un proceso que puede ser iterativo en el sentido que yo estimo una duración, como hemos dicho, la cantidad y el rendimiento por cuadrilla lo tenemos, ¿cierto? Partimos de esa premisa. Entonces la duración variará en función del número de cuadrillas que yo utilice para esa actividad. Quiero que la duración sea menor, aumento el número de cuadrillas. Eso matemáticamente funciona bien, en la práctica es un poco más complejo, porque en la práctica no es tan sencillo como incrementar cuadrillas. Eso depende de la eficiencia también. Es decir, en algunas actividades o en casi todas las actividades más bien, llega un punto en las que incrementar cuadrillas es ineficiencia, ¿sí? Imagínense que ustedes están haciendo pintura, pintando un gran auditorio y la pintura con una cuadrilla se demora 4 semanas. Si ustedes ponen una segunda cuadrilla, o sea, duplican, ¿cierto? La mano de obra, el número de cuadrillas, la duración puede ser que se reduzca a la mitad, a 2 semanas. Si vuelven y duplican, es decir, ya no ponen 2 sino 4, puede ser que la duración se reduzca a 1 semana. Pero no quiere decir que eso lo puedan hacer indefinidamente, porque si ustedes de pronto ponen, no sé, 8 personas, perdón, 4 cuadrillas más, o sea, 8 cuadrillas, puede ser que ya la duración no sea de media semana, no, porque empiezan a haber unos inconvenientes logísticos, unas ineficiencias operativas en el sitio, también ineficiencias administrativas, una serie de cosas que tiende a que se pierda eficiencia. Entonces, uno puede utilizar la ecuación hasta ese punto donde no se pierda eficiencia. Eso es clave y hay estudios completos sobre eso y uno si es un profesional especializado, debe tener un buen criterio para saber en qué momento ya es suficiente, ¿sí? Porque como les digo, eso depende de otros factores. Por ejemplo, si yo tengo un lote grande con una excavación, pues es más fácil meter varias cuadrillas en un lote grande que en un lote pequeño, suponiendo que la excavación es la misma cantidad. Es más grande en un lote grande por los espacios físicos, por las áreas de tránsito, por los acopios, ¿sí? Obviamente hablando del caso específico de la excavación manual. ¿Ah? Esta ecuación tiene otras consideraciones y es que hay que tener cuidado con que los rendimientos estén bien expresados, ¿sí? De esta manera, o sea, pueden ser metro lineal por cuadrilla día o metro cuadrado por cuadrilla día o metro cúbico por cuadrilla día. A veces los rendimientos se dan a la inversa, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, se da que una cuadrilla día, ¿sí? Desarrolla 0,33 metros cúbicos. Ese es un rendimiento, pero expresado de otra manera. Entonces, hay que tener cuidado, hay que poner los rendimientos en esta ecuación de esa forma. Aquí voy a dejar un ejercicio para aquellos que son gomosos de los ejercicios, para que a partir de esta ecuación resuelvan un inconveniente, no, un problema, pero un problema, no problema como esos que enfrentamos en la vida, sino, llamémoslo ejercicio más bien, no problema, ya tenemos muchos problemas. Entonces, imagínense ustedes que el rendimiento de una cuadrilla, el rendimiento R, para la excavación manual es 3 metros cúbicos por cuadrilla por día. 3 metros cúbicos por cuadrilla por día. ¿Mm? Imagínense que la cantidad a excavar es de 250 metros cúbicos. Imagínense que el tiempo que tienen para ejecutar esa actividad en días
el tiempo en días es de 8 días. 8 días. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cuadrillas? Esto es cantidad. Cantidad lo voy a poner más bien con Q, cantidad. ¿Cuántas cuadrillas necesitarán para cumplir con las restricciones de esa actividad? Es decir, para terminar esa actividad en 8 días. ¿Sí? ¿Cuántas cuadrillas necesitarán de tiempo completo? ¿Sí? Manos a la obra, por favor, comenten con el resultado, ¿sí? Y al ganador, después de cierto periodo de tiempo, digamos, después de 6 meses, le vamos a dar un premio especial de parte de Cárdenas Ingenieure. Comenten, por favor, comenten. Bueno, entonces esto es estimación basada en rendimientos, ¿sí? Ya ustedes saben cómo funciona la estimación basada en rendimientos, pero ahora viene una pregunta importante y es, ¿se ajusta la teoría a lo que se requiere en la práctica para modelar un cronograma? Es decir, ya ustedes vieron que el PMI dice, oiga, defina las actividades, luego secuéncielas, ponga relaciones y luego póngale duraciones, ¿sí? Y a través de un proceso interno que vamos a ver un poco más en detalle en las siguientes sesiones, me sale mi diagrama de red, mi diagrama de barras o de GAN y mi cronograma de hitos. Pero la pregunta es, ¿eso funciona en la práctica? Eso que yo les he dicho que el PMI señala. Y la respuesta, mi respuesta, ojalá ustedes comenten con sus propias respuestas, pero mi respuesta es que no. ¿Sí? Funciona más o menos, pero hay que hacer otros análisis. Porque aquí les voy a hablar de un concepto que yo he desarrollado, he escrito un par de artículos sobre este concepto. A ver si ustedes me compran la idea de que a veces hay que hacer algo diferente a lo que señala el PMI. Imagínense este caso, imagínense que esto es un plano en planta, pues es un esquema, ¿no? Pero supongan ustedes, pónganle un poquito de creatividad de que esto es un plano en planta de un lote, o sea, de un área de terreno, y vamos a hacer la excavación de zapatas. Esta es la zapata 1, zapata 2. Zapata 3 y así sucesivamente se continúa con líneas de zapatas hacia allá. ¿Sí? O sea, tenemos varias zapatas, un lote que es bastante profundo y entonces hay varias líneas de zapatas. Estamos viendo en planta, ¿no? Obviamente. Y entonces ustedes van a desarrollar sobre este lote, pensemos en tres actividades nomás para poner el ejemplo. Supongan que entonces ustedes van a desarrollar la actividad de excavación manual, entonces van a planificar la excavación manual, o sea, hacer los huecos. Luego la excavación manual, entonces tienen que poner un concreto pobre en el fondo de las zapatas, en el fondo del material de terreno para aislar de lo que van a poner sobre el material, sobre el terreno, sobre ese material puro que hay allá. Y supongan que después de ese concreto pobre, pues van a tener que poner la armada de acero. ¿Sí? La armada de acero. Supongan eso. Dicho eso, entonces hay varias formas en que uno podría hacerlo, pero vamos a seguir la recomendación del PMI. Entonces, la recomendación del PMI, supongamos que fuimos y establecimos las duraciones. El PMI dice que las duraciones dependen principalmente del número de cuadrillas. Entonces nosotros establecimos un número de cuadrillas y nos dieron estas duraciones. O sea, nos dio que la excavación manual tiene 8 días, el concreto pobre 2 días y el armado de acero 2 días. Y entonces nosotros acomodamos así las actividades, es decir, las acomodamos en una relación fin-comienzo. Termina la excavación manual, inicia el concreto pobre, termina el concreto pobre, inicia el armado de acero. Eso son relaciones fin-comienzo. Pero cuando uno mira un modelo de ese tipo, uno lo primero que debería, con lo que debería ser muy crítico es si eso tiene sentido, si eso me va a poder representar la realidad. Porque al final, cuando yo creo un modelo de programación, lo que espero es que después mi equipo o el equipo del proyecto sea capaz de seguir ese mismo ritmo de trabajo, de hacer eso. Y yo me encuentro con que quizá no, ¿saben? Porque los que han trabajado, y sobre todo en cimentaciones y demás, saben que uno no se daría el lujo de hacer una excavación manual
¿sí? O sea, de excavar todas estas zapatas, toda esa excavación y todas las que vengan por aquí adelante. Uno no haría todas esas excavaciones y dejaría la excavación abierta para hasta el día 9 arrancar con los solados. Yo no lo haría así, porque sobre todo en las cimentaciones, ustedes lo han vivido, el material se daña, llueve, ¿sí? O sea, una cimentación, una excavación, hay que hacerla y rápidamente hay que ir avanzando con las actividades subsecuentes y si no se me daña el terreno, se desbarranca, llueve, después me toca secar esos huecos, más excavación, una cantidad de problemas. Entonces, como que este modelo uno dice, uy, no se acopla tan bien. Pero ¿qué alternativas tiene uno? Pues una alternativa es desplazar, espérenme, cambio aquí de color. Una alternativa es entonces desplazar esta actividad, o sea, decir, no, esta actividad no va a arrancar después de que termine la excavación manual, sino que la voy a traer antes. Y también lo mismo con el armado de acero. Pero bueno, esto tampoco funciona bien, porque esto no tiene sentido. O sea, decir que yo voy a acabar con el armado de acero por acá al final del día 5, si no he terminado la excavación manual, eso no tiene ningún sentido físico. Entonces entra la tercera opción, que es la que yo denomino actividades mandantes, al concepto que he denominado actividades mandantes, y es que yo solo voy a utilizar la técnica que el PMI me dio para estimar la duración de esta actividad. Solo lo voy a hacer para esa actividad. Y luego el concreto pobre, los solados, que son una actividad que normalmente da unos rendimientos muy altos, lo voy a poner en función de la otra actividad. Es decir, voy a decir cómo depende el concreto pobre de la excavación, cómo se comporta normalmente. Ah, no, el concreto pobre normalmente siempre va detrásito de la excavación manual, entonces lo modelo así. En este caso lo modelé con un desfase de un día, es decir, el, el concreto pobre va un día después de la excavación manual, arranca un día después, finaliza un día después. Y lo mismo con el armado de acero, porque el armado de acero también es una actividad muy rápida, ¿sí? Que normalmente se ve trancada es por las actividades predecesoras. Entonces también le voy a utilizar la misma duración y la voy a poner es con sentido común, la voy a ubicar, a localizar en función de mi experiencia, el conocimiento y de cómo suele comportarse en la práctica. La conclusión de este concepto es que en la construcción, ¿sí? Normalmente uno tiene unas actividades que yo las he llamado actividades mandantes, que en Lean Construction, por ejemplo, se llaman actividades cuello de botella, que son esas actividades que de alguna manera tienen unos rendimientos lentos y que detrás de ellas vienen un conjunto de actividades que podrían avanzar más rápido, pero que no avanzan más rápido por el cuello de botella. Entonces, lo que sugiero yo es que a esas actividades mandantes, a esas actividades cuellos de botella, se le utilice la técnica del PMI con toda la formalidad, las duraciones, se estimen, se aumenten cuadrillas si se requiere, y las otras actividades no se hagan de la misma manera, sino que se ubiquen en el cronograma con criterio, ¿cierto? Muchas veces asumiendo las mismas duraciones de la actividad cuello de botella o sencillamente ubicándola para que sea consistente el desempeño de esa actividad en función de la actividad mandante o de la actividad cuello de botella, ¿sí? Además, con otro beneficio que quizás es mucho más grande, y es que en construcción normalmente nosotros podemos tener, no sé, 1000 o 500 actividades, supongamos, no seamos tan dramáticos, 500 ítems. ¿Se imaginan aplicar esa ecuación 500 veces en una lista de actividades? ¿Sí? ¿Se imaginan que uno tenga que buscar 500 duraciones y tenga que de alguna manera asumir 500 números de cuadrilla, o sea, conformar números de cuadrillas para 500 actividades? Eso es supremamente desgastante. Cuando uno aplica el concepto de actividades mandantes, esas 500 se pueden volver 50. Entonces, si uno se enfoca en 50 actividades, las entiende, las analiza, a esas les calcula las duraciones como debe ser,
usted está asegurando tener un buen cronograma, está optimizando tiempos de su equipo de trabajo y sobre todo, y lo más importante, está creando una programación cumpliendo con lo más importante, ¿sí? Y es que eso después pueda ser cumplido en la práctica, que de alguna manera usted se sienta tranquilo de que eso puede ser ejecutado. Con eso cierro este capítulo, esta lección más bien, invitándolos nuevamente a que nos sigan, a que compartan, a que comenten y a que finalicen este curso. Los veo en la siguiente clase.